Una batalla 1 contra 1 había dado inicio entre Shen y Goku. Ahora que Poseidón estaba ocupado contra Vegeta, la batalla sería un versus entre Saiyajines de alto rango. Vegeta mantendría ocupado a Poseidón, lo derrotaría para que no interfiera en su venganza. Después de todo, Poseidón estaba siendo un dolor de cabeza. Por lo tanto, Vegeta optó por liberar el máximo poder de la doctrina egoísta prohibida y el máximo potencial de los ojos de demonio. Por otro lado, Poseidón les mostró al mundo una transformación que sin duda dejaría perplejos a sus hermanos. El dios de los mares se había esforzado tanto en el entrenamiento con el padre de todo que logró romper su límite una vez más, obteniendo una poderosa transformación. No obstante, Vegeta no lucía nada sorprendido ante el nuevo poder de Poseidón. Después de todo, este era superior en velocidad, resistencia y técnica, lo único que se necesita para vencer al dios de los mares. No había duda que los presentes estaban ansiosos por saber el resultado de la batalla entre Vegeta y Poseidón, una batalla de titanes, donde también la diosa demonio Leviatán estaba tan confiada, sabía que Poseidón no era un reto para su esposo Vegeta. Mientras la batalla entre Shen y Goku había dado inicio, Shen se sentía confiado porque poco a poco se iba volviendo más fuerte mientras transcurría la batalla. Después de todo, es el Saiyajin legendario. Goku sabía perfectamente que debía ponerse serio en la batalla. También había un factor clave: la manera de derrotar a Shen en segundos era liberar su última transformación, pero dicha transformación requiere de mucho consumo de ki, por lo cual en su estado actual no era una opción. Entonces Goku decidió empezar a usar sus técnicas más letales. Una de ellas era la teletransportación o el salto temporal. Entonces la batalla había dado inicio. Shen fue imprudente y sin ningún plan en mente se lanzó al ataque como una bestia sin control, con nada más que su fuerza bruta y máxima velocidad. Goku se mantenía firme y sereno. Era claro que ahora tenía pensado usar una de sus técnicas más poderosas y menos explotadas. Era el momento de sacarles el máximo provecho y potencial. Goku miraba muy atento como Shen se acercaba a toda velocidad. Shen aún se sentía confiado, estaba por impactar un devastador puñetazo directo hacia Goku, hasta que en ese momento recibió una serie de ataques letales por todo el cuerpo que no le dieron tiempo de reaccionar o incluso respirar. El causante era claro que se trataba de Goku. Finalmente había usado su técnica, el salto temporal, una técnica letal y efectiva que consiste en detener el tiempo por una fracción de segundos para luego castigar a sus enemigos. Por lo tanto, Shen había quedado aturdido, apenas había resistido esa combinación de golpes, pero se negaba a caer. Debía resistir. Sin duda se encontraba confundido, no entendía qué rayos había pasado. Hay una diferencia enorme entre nuestros poderes. Cuanto antes lo entiendas, mejor será para ambos. Esta pelea no tiene caso, diría Goku. ¿Cómo rayos hizo eso? Ni siquiera supe a qué hora se movió y me golpeó con esa ráfaga de golpes. Cuando pude reaccionar ya me encontraba con este intenso dolor. ¿Cómo lo hizo? Eran los pensamientos de Shen quien había logrado incorporarse. No tiene caso seguir con esta pelea, lo mejor para ambos es que aceptes la derrota, cuanto antes mejor, diría Goku. Silencio, estoy cansado de escuchar tus tonterías, acabaré contigo aquí y ahora, pondré el ejemplo y cuando finalmente derrote a Kakaroto, todos temblarán de terror, diría Shen y de nuevo se preparaba para atacar. Si así es como quieres resolver las cosas, entonces le pondré fin a esta pelea, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa confiada. Bastando arrogante, borraré esa asquerosa sonrisa de tu rostro, fueron las palabras de Shen y de nuevo se fue al ataque a una velocidad escalofriante. Se notaba que cada vez era más rápido. Veo que es incapaz de rendirse. Lo que tengo que hacer es hacer trizas su espíritu de lucha, pero será difícil. Incluso ese sujeto con armadura carmesí no fue capaz de romper su espíritu de lucha a pesar de haberlo derrotado, se diría Goku mientras vería como Shen ya se encontraba al ataque. Esta vez Shen a gran velocidad ya se encontraba a centímetros de Goku. Ahora tenía en mente lanzar una ráfaga de golpes críticos con la fuerza necesaria para romper huesos. Estaba por conectar su primer golpe hasta que sentiría de un momento a otro como su cerebro casi se apagaba, y es que sin darse cuenta nuevamente había recibido una ráfaga de golpes por todo el cuerpo.
Goku se encontraba de pie como si nada, pero lo que pasa es que este había vuelto a usar el salto en el tiempo, es más, este tenía una sonrisa confiada. No otra vez, de nuevo no pude ver nada, pero ni siquiera lo vi moverse, ¿acaso realmente es tan veloz que soy incapaz de seguirlo con la mirada? Eran los pensamientos de Shen, quien nuevamente había quedado aturdido, mientras te niegas a aceptar la realidad, no puedes derrotarme, con tu poder actual eres débil, fueron las palabras de Goku, y con una gran precisión y técnica golpearía a Shen en la mandíbula con una poderosa patada lateral. Eso provocó que Shen escupiera una cantidad considerable de sangre, y esta vez el Saiyajin legendario finalmente caería entre los escombros, sus piernas no pudieron resistir más. Esto luce muy mal para ti, te he golpeado más que suficiente en tus puntos vitales, cualquier ser ya estuviera muerto de tanto castigo, pero tu resistencia es sin duda impresionante, pero no te servirá de mucho, si sigues recibiendo mis golpes en articulaciones, órganos vitales y puntos de presión no tardarás en morir, y no quiero eso, es el deber de Vegeta, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Siento todo mi cuerpo debilitado, también un dolor inmenso en mis órganos internos, se nota que recibí mucho daño, pero ¿qué tipo de técnica se está usando? No puedo ver nada, de repente todo se congela y pierdo el rumbo, de repente he recibido una lluvia de ataques, eran los pensamientos de Shen. Cada vez respira con más dificultad, y sus latidos son cada vez más fuertes, tampoco logró mantenerse de pie, mis golpes están resultando efecto, sin embargo esto también es malo, Shen se resigna a rendirse, por lo tanto seguirá recibiendo mis ataques hasta morir, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Qué les parece? Shen está por caer, ya no le quedan fuerzas, diría Erebos. Desde que apareció el comandante Gris el poder de Shen ha ido en picada, no tiene oportunidad de salir vivo del Olimpo, diría Sazel. En otras palabras, este lugar se convertirá en su tumba, admito que ahora ya no da tanto miedo y mucho menos luce intimidante, diría Hércules. Es más que obvio que con ese poder no podrá hacer mucho, pero no olviden que Shen es el Saiyajin de la leyenda, el primer Saiyajin creado por la propia mano del padre de todo y sobre todo, el verdadero Saiyajin legendario, lo mejor sería acabar con él lo antes posible, antes que nos sorprenda con algo inesperado, ¿no estás de acuerdo, Tyr? Diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. ¿Qué estás diciendo? Shen no ha parado de recibir golpes muy críticos, es obvio que debe tener muchos huesos rotos, no podrá más, se quedará sin aliento tarde o temprano, diría Baldur. Loki tiene razón, no hay que descartar una posibilidad, aunque sea mínima, jamás debemos subestimar a nuestros oponentes, diría Tyr. Le doy la razón, he visto con mis propios ojos de lo que es capaz Shen, en el pasado, superó el poder de los dioses progenitores más poderosos, es realmente sorprendente, eran los pensamientos del dios de la oscuridad. Oye Kakaroto, a este ritmo Shen terminará muriendo a manos de Goku, diría Artemisa. Parece que Shen se niega a aceptar la derrota y mucho menos a tirar la toalla, diría Kakaroto. Oye Goku, ni se te ocurra acabar con la vida de ese insecto, debe morir a manos de mi esposo Vegeta, ¿escuchaste lo que te dije? Alzaría la voz Leviatán. Estoy seguro que Goku lo mantendrá a raya, no hay de qué preocuparse señorita Leviatán, diría Kakaroto. Pues más le vale, mi esposo no tardará en derrotar a ese otro insecto que intenta ponerse en nuestro camino, sin ofender Kakaroto, sé que él es de tu familia, diría Leviatán. Regresando al campo de batalla, la dura pelea entre Goku y Shen. Ya es suficiente, basta Shen, ¿me oíste? Es suficiente, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Sí, definitivamente es como si todo se congelara, espera un momento, eso es, todo se congela, ahora lo entiendo, se debe tratar de una técnica que consiste en detener el tiempo por un par de milisegundos o menos, estaba a punto de tirar la toalla, pero ahora siento que puedo dar más, solo debo tratar de encontrar cómo contrarrestar esa técnica muy peligrosa, eran los pensamientos de Shen y su espíritu de lucha y fuerza de voluntad cada vez se hacían más fuertes. Goku estaba seguro que Shen no volvería a colocarse de pie, que finalmente había aceptado la cruda realidad, hasta que sería interrumpido por una ola de ráfagas de viento. En ese momento todos los espectadores serían testigos de cómo Shen había decidido colocarse de pie una vez más, impactados ante el resultado, nadie sabía de dónde Shen sacaba tanta fuerza de voluntad. Imposible, ¿cómo se sigue colocando de pie?
Lo golpeé con precisión directo en órganos vitales, pero aún tiene más para dar, diría Goku, quien claramente estaba sorprendido ante tal hazaña de Shen. Me niego a rendirme, eso no caracteriza a los Saiyajines, ni lo sueñes Goku, acabaré con cada uno de ustedes imbéciles, sé que usas una técnica para detener el tiempo, no me puedes engañar, diría Shen. Goku no diría nada, este se encontraba en total silencio mientras miraba fijamente a Shen con una expresión seria en su rostro. Ese extraño sonido lo pude escuchar 2 veces, al principio no le presté atención, pero ahora entiendo que eso es la clave, los músculos de Goku, debo anticipar cuando congele el tiempo, debo predecir la tensión muscular que precede su técnica, leyendo cuando el músculo se contrae, se diría Shen en sus pensamientos. Entonces no tiene caso ocultarte mi técnica, se llama salto temporal, tal como lo has deducido, congelo el tiempo en una pequeña fracción de segundos, diría Goku. Entonces déjame mostrarte cómo contrarresto tu técnica salto temporal, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Está delirando, sé de lo que es capaz de hacer esa técnica, porque nosotros los ángeles también utilizamos esa técnica, no tengo idea de cómo Goku la aprendió, diría Sacel. No me sorprende, después de todo Goku es Kakaroto pero de diferente dimensión alterna, diría Hércules. ¿Tú qué opinas, Tyr? Diría Ergos mientras tenía una leve sonrisa. Shen tiene una increíble capacidad de adaptarse, lo mejor es nada más que observar, diría Tyr con su típica expresión. Regresando al campo de batalla, la lucha feroz entre Shen el Saiyajin legendario en contra de Goku el heredero del poder de Salama. Se acabó, acabaré con esto de una vez, diría Goku y este se lanzó al ataque haciendo uso del salto temporal. Como si el tiempo se hubiera detenido, de repente Goku ya se encontraba con el puño extendido directo hacia un órgano vital de su enemigo, sin embargo para sorpresa de todos, Shen había bloqueado con su antebrazo el puño de Goku. Goku sin duda estaba sorprendido, pero sin dudarlo volvería a usar el salto temporal, de un momento a otro este había lanzado un izquierdazo hacia el hígado. Lo sorprendente es que esta vez Shen había esquivado el golpe de Goku, que sin duda dejaría helados a los presentes, donde también Shen con su seguridad en sus palabras, le diría a Goku que ahora es su turno y no dudo en conectarle un feroz puñetazo directo. Goku al estar sorprendido que su técnica había sido contrarrestada bajó su guardia y recibió el crítico golpe de Shen en toda la cara que lo obligó a retroceder. Eso se sintió muy bien, como no te lo puedes imaginar, admito que es una técnica muy interesante y peligrosa, pero para un veterano como yo, eso jamás será una amenaza para mí, ahora ¿qué harás sin tus trucos? Diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Goku había resistido el golpe y aún estaba sorprendido que Shen haya podido descifrar su técnica, sin duda Shen era alguien de admirar y temer. Sí, esa es la expresión que buscaba, desesperación en tus ojos, que se siente que tu técnica ahora se anula, diría Shen. ¿Fue suerte? No, no lo sé, la única manera de saberlo es volver a intentarlo, pero pudo predecir mis 2 ataques, eran los pensamientos de Goku. ¿Qué rayos fue eso? ¿No dijiste que esa técnica de los ángeles era letal? Solo míralo, el cobarde de Shen ha encontrado su debilidad, diría Baldur. Yo no tengo idea de qué acaba de pasar, Shen realmente ha predecido los ataques de Goku, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea capaz de tal hazaña? Diría Sacel. Shen, ¿qué tipo de entrenamiento realizaste en ese infierno? Has logrado sobrevivir al vacío durante muchos años, eran los pensamientos del dios de la fuerza. Dime Tyr, ¿puedes explicarnos? Shen, veo que siempre logra impresionarnos, diría Erebos. No se pone en duda que Shen es un guerrero veterano, sus sentidos también son muy agudos, Shen aprendió a predecir el salto temporal de Goku, esa es la respuesta, diría Tyr. ¿Qué rayos significa eso? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. La clave son los músculos, ¿no es así Tyr? Diría Sacel. Eso es correcto, Shen podía sentir la tensión muscular del señor Goku justo antes de saltar en el tiempo, el nivel de adaptación de Shen es sorprendente, es un genio de las peleas, el señor Goku necesitará más además del salto temporal para noquear a su oponente, diría Tyr con su típica expresión tranquila y serena. Los hermanos Tyr sin duda estaban sorprendidos ante tal declaración, entendieron que Shen es un guerrero que a pesar de haber perdido gran parte de sus poderes, no se le puede tomar a la ligera y mucho menos subestimar. Volviendo al campo de batalla, la dura pelea entre Shen y Goku estaban llegando a su punto máximo.
¿Qué estás esperando? Ataca con tu salto en el tiempo, diría Shen. Goku respondió de inmediato, se fue hacia Shen haciendo uso una vez más del salto temporal, esta vez lanzaría un golpe directo a la sien con la intención de finalmente terminar con la pelea. Pero justo en ese instante el tiempo volvería a la normalidad, Shen había vuelto a predecir el salto temporal, había bloqueado el puño de Goku de nuevo con su antebrazo y no duraría en lanzar una contra, un poderoso puñetazo directo hacia el hígado. Por lo consiguiente Goku al instante escupió sangre al sentir el fuerte impacto en el hígado, es más este había retrocedido y había caído de rodillas. ¿Qué te parece? Ahora mira quién está de rodillas ante mí, tal como siempre debió ser, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Volvió a predecir el salto temporal, eso significa que no fue suerte las primeras dos veces, me tomó desprevenido con una contra, eran los pensamientos de Goku. Levántate, esto aún no ha terminado, quiero que me veas a los ojos cuando te arranque el corazón, ¿ahora de qué? Diría Shen. No obstante, Goku se habría puesto de pie mientras se limpiaba la sangre, entendió que usar el salto temporal era inútil contra Shen por lo cual era momento de sacarle el máximo potencial a su otra técnica. ¿Qué sucede? Te veo feliz, ¿acaso finalmente aceptaste la derrota? Diría Shen. No, al contrario, aún tengo algo reservado para ti, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. ¿De qué está hablando? Debe estar delirando, se diría Shen en sus pensamientos. Entonces una vez más el Saiyajin Dios progenitor se fue al ataque a gran velocidad hacia Goku, se notaba que cada vez iba mejorando debido a su incremento en su velocidad, y donde no dudó en intentar conectarle un izquierdazo a Goku en el mentón. Para su sorpresa Goku había desaparecido y había reaparecido detrás de este con una feroz patada lateral. Shen no tuvo tiempo de reaccionar y escupió saliva, había recibido dicho golpe en la cara que incluso lo hizo retroceder. Sin embargo Goku volvió a desaparecer y de un momento a otro reapareció arriba de Shen con un golpe de mazo con todas sus fuerzas. Shen no entendía qué estaba pasando, por lo cual este recibió todo el poderoso golpe y fue lanzado hacia el suelo con gran fuerza mientras formaría un cráter al momento del impacto. Esto es la teletransportación, ahora terminaré con esto, diría Goku quien se preparaba para lanzar un Kamehameha con el poder suficiente para dejarlo sin fuerzas. El polvo donde fue lanzado Shen empezaba a dispersarse, al disiparse completamente los presentes notarían que Shen ya no se encontraba en dicho lugar. Y es que Shen había aparecido detrás de Goku con un letal puñetazo con pura fuerza bruta y violencia absoluta. Goku al instante se dio la vuelta al sentir el ki de Shen detrás, pero fue demasiado tarde y recibió el crítico golpe en la mandíbula que lo hizo escupir sangre. No, aún no he terminado contigo, diría Shen mientras le conectaría un puñetazo directo en las costillas para luego decirle con odio en sus palabras que le regresaría los golpes de antes, para luego golpear brutalmente a Goku en el abdomen, pero seguía sin detenerse, para finalizar un puñetazo con todas sus fuerzas a Goku en el plexo solar. Goku salió disparado a toda velocidad y fuerza hacia una montaña, destruyendo todo lo que se le cruzará en el camino hasta quedar enterrado entre los escombros, es más, incluso el lugar había sido sacudido fuertemente. Shen había comenzado a incrementar sus poderes mientras una aura poderosa rodeaba su cuerpo, debido al daño recibido en su cuerpo y sus increíbles Zenkais su poder cada vez iba en crecimiento. No puedo creerlo, ese monstruo perdió sus poderes por Igris y aún así tiene más que suficiente para complicarle las cosas a Goku, diría Hércules. Es cierto, Shen tiene poder suficiente para complicar las cosas, sin embargo Goku no está peleando con todas sus fuerzas, en el fondo no quiere terminar con la pelea porque lo está disfrutando, típico de los Saiyajins, eran los pensamientos del dios de la oscuridad. Pero sin embargo todo el Olimpo había empezado a ser sacudido fuertemente por una ola de poder, era más que obvio de quién se trataba. Por lo consiguiente la sonrisa de Shen desapareció mientras miraba con atención al lugar donde mandó a estrellarse a Goku. Los escombros saldrían volando y el humo se había dispersado por múltiples ráfagas de viento, ahí se encontraba de pie Goku mientras una aura muy poderosa envolvía su cuerpo. Así que aún te resistes, diría Shen con un tono grave en su voz. Goku sin pensarlo se fue al ataque, esta vez era más veloz que antes, pero Shen tampoco fue la excepción, también respondió de la misma manera, se fue al ataque usando su máximo poder.
Un feroz intercambio de golpes había dado inicio, donde ambos lanzaban sus mejores golpes, Goku usando técnica para golpear y Shen pura fuerza y violencia. Pero entonces un abrumador ki en crecimiento se sentiría en cada rincón del Olimpo, era tan grande el ki que ambos Saiyajines detuvieron de inmediato el feroz enfrentamiento para ver de qué se trataba. Grande fue su sorpresa al ver a Vegeta con el poder máximo de la forma Asura, el estado berserker de un demonio puro del clan Hellsing. Goku había entendido la situación y este regresó a su estado base, ahora todo quedaba en manos de Vegeta y su intervención ya no era necesaria. Claramente Shen estaba molesto, había entrado en éxtasis en medio de su combate. En el capítulo anterior Goku hizo todo lo posible para detener a Shen mientras Vegeta se ocupaba de Poseidón, el dios de los mares, pero Shen le estaba complicando las cosas a Goku. Por lo cual inició una legendaria batalla entre Goku en contra de Shen. Esta vez Goku fue más estratégico y técnico, empezó a hacer uso de sus mejores técnicas, como el salto temporal para neutralizar al Saiyajin legendario. Sin embargo Shen demostró que con cada segundo de la batalla se iba volviendo cada vez más fuerte, a pesar de haber perdido gran parte de sus poderes desde su enfrentamiento en contra del comandante Carmesí. La técnica salto temporal no parecía funcionar después de todo, Shen había logrado con éxito contrarrestar dicha técnica, por lo cual Goku empezó a usar la teletransportación para moverse aún más rápido. Al principio parecía funcionar pero los instintos de batalla de Shen eran increíbles que al final tampoco dicha técnica funcionó. Aún así Goku seguía siendo superior en todos los aspectos a Shen. Para terminar con el combate lo más rápido posible sería liberar su última transformación, sin embargo dicha transformación requiere de una gran cantidad de ki y energía, cosa que Goku aún no tenía por falta de recuperación. No obstante, la legendaria batalla entre Saiyajines fue detenida por Vegeta, este había derrotado con diferencia al dios de los mares Poseidón y ahora estaba listo para ponerle fin a Shen y así pasar al siguiente capítulo de su vida. Por lo cual Goku se retiró de la batalla, cosa que molestó a Shen, pero ahora Vegeta tenía la oportunidad de finalmente ponerle fin a su venganza y regresar a casa junto a su esposa Leviathan. Aún así Shen no tiró la toalla e intentó vencer a Vegeta, pero todos sus intentos fueron en vano, no tenía oportunidad contra el poder de Vegeta en su forma Asura, el estado berserker de un demonio puro del clan Hellsing. El Saiyajin orgulloso fue superior en todos los sentidos a Shen, decidió propinarle una brutal paliza al Saiyajin legendario con título de dios progenitor. La paliza fue tan violenta que parecía que Shen moriría a base de puros golpes. Para finalizar con la brutal paliza, Vegeta decidió terminar con su venganza personal con un poderoso resplandor final, pero fue interrumpido por una poderosa presencia. Se trataba de la máxima autoridad, el dios padre de todo, Zeus. Ahora había iniciado una batalla legendaria por la cabeza de Shen. Zeus le habría propuesto un duelo a Vegeta, quien ganara entonces decidiría el destino de Shen. Vegeta solamente debía conectarle un golpe a Zeus para llevarse la victoria, parecía ser fácil e indicaba que Zeus estaba subestimando demasiado el poder de Vegeta. Han quedado perplejos ante la arrogancia y confianza de Zeus, después de todo había presenciado de lo que era capaz Vegeta en su máximo poder. Entonces Zeus decidió liberar una de sus transformaciones para pelear contra Vegeta en su forma Asura, así inició una legendaria batalla, donde Vegeta fue el primero en atacar. Sin embargo el Saiyajin orgulloso se confió de más al ver el robusto cuerpo de Zeus. Zeus aprovechó el error de Vegeta para castigarlo con dos letales golpes. Parecía que Vegeta había sido derrotado de dos críticos golpes ante la brutal fuerza de Zeus. Sin embargo el Saiyajin aún tenía más por demostrar, arremetió contra Zeus con una lluvia de feroces puñetazos que lo estaban haciendo retroceder, parecía funcionar y que en algún momento lograría conectar el golpe que necesitaba para hacerse con la victoria. Pero entonces llegó el momento de Zeus para atacar, fue más rápido que Vegeta y le conectó un izquierdazo con pura fuerza bruta justo en un punto vital, en el hígado. Fue tan fuerte dicho golpe que recibió el Saiyajin orgulloso, que lo hizo perder la poderosa transformación Shura. Se había necesitado de un golpe para derrotar el estado berserker de Vegeta. Solo Zeus, el padre de todo, podría lograr algo así, derrotar a uno de los guerreros más poderosos de un solo golpe. Les demostró al mundo que nadie es invencible, lo son hasta que se enfrentan a lo inevitable. Con que así termina todo. En verdad pensé que ese Saiyajin era invencible después de derrotar a Poseidón y a Shen, diría Hércules.
Un montón de patrañas. Ese Saiyajin derrotó a Shen por una sencilla razón: el comandante carmesí le arrebató sus poderes al infeliz de Shen, diría Baldur. Es verdad, Shen perdió una parte de sus poderes, fue así como Vegeta logró vencerlo, pero aún así con esa desventaja tú no podrías vencer a Shen, diría Cell con un tono burlón. ¿Qué fue lo que dijiste? He tenido suficiente de ti, diría Baldur, donde de inmediato había comenzado a desprender un instinto asesino. Es suficiente, ustedes dos, puede que padre haya derrotado al señor Vegeta de un solo golpe, pero es muy tarde para asumir que aquí terminó todo, diría Tyr. ¿Qué es lo que tratas de decir? Diría Jack mientras tenía una expresión seria. Lo que tratas de decir es que Vegeta es un Saiyajin, asumir su derrota tan pronto sería un error. A lo largo de incontables batallas, hemos presenciado de cómo los Saiyajines han logrado levantarse después de una dura caída donde parecía ser el final. No deberíamos de subestimarlos. Recuerden que nuestro sobrino también es un Saiyajin, Kakaroto, diría Erebos mientras tenía una leve sonrisa. No, eso es imposible, no. Risa. No, eso es imposible, no puede ser derrotado de esa manera, diría Leviathan quien estaba por estallar hasta que sería detenida por una voz. Kakaroto, debes detenerla, puedo sentir su instinto asesino, entiendo su preocupación pero atacar a Zeus podría ser un error fatal, diría Artemisa. Espera, no lo hagas, tienes pensado atacar a Zeus pero él es demasiado fuerte para ti, puede que Vegeta esté en el piso, pero aún puedo sentir su ki, aún no se rinde, es un guerrero que se adapta a la situación, lo he visto, imagina lo que pasaría si Zeus te lastimara, prometió que te protegería, Vegeta aún no pierde la batalla, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Las palabras de Kakaroto fueron al menos suficientes para detener a Leviathan pero esta aún estaba insegura y en cualquier momento podría liberar su poder e irse al ataque. Kakaroto tiene razón, Vegeta aún no pierde la batalla, puedo sentir su espíritu de lucha, está intacto, en el pasado tuve una pelea a muerte con él, usé todo mi poder para ganarle en un choque de ataques de ki, creí haberlo derrotado pero resurgió entre las cenizas y logró derrotarme, Vegeta sin duda es un guerrero que no se da por vencido por más difícil que sea la situación, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. Leviathan ahora dudaba más en atacar a Zeus, ella también sabe que Vegeta es un guerrero que no puede ser derrotado tan fácilmente y menos en contra de un dios. Vegeta también tuvo la vida de un terrícola, en el pasado enfrentamos a un enemigo muy poderoso, la única manera de derrotarlo era usar mi técnica especial, la Genkidama, a pesar de tener todas las probabilidades en contra Vegeta lo enfrentó para ganarnos tiempo, gracias a él pude derrotar a Majin Buu, diría Goku acompañado de una sonrisa de satisfacción mientras recordaba el pasado, a sus amigos y a su familia. Tienen razón, olvidé confiar en mi esposo completamente, no soporto verlo lastimado, soy muy protectora con él, pero sé que él pertenece a la familia guerrera de los Saiyajines, Zeus va a lamentar haber subestimado a Vegeta futuro rey del clan Hellsing, diría Leviathan mientras tenía una mirada determinada. ¡Qué alivio! Lograron tranquilizar a Leviathan, aunque he aprendido algo nuevo, a pesar que Goku y Kakaroto son la misma persona, pero de diferente dimensión han tenido vidas diferentes, Goku un mortal desde su nacimiento y Kakaroto un dios, eso sí, ambos han pasado por múltiples batallas para llegar hasta donde están ahora, y sé que Kakaroto ha tenido esposas en el pasado, ahora comprendo por qué le cuesta mucho abrirse de manera sentimental, ha pasado por mucho, se diría Artemisa en sus pensamientos. En el campo de batalla, donde se realiza la brutal batalla entre Vegeta en contra de Dios. Shen apenas era consciente pero pudo presenciar la brutal derrota de Vegeta, uno de sus descendientes más fuertes, entendió también que Zeus se había vuelto aún más poderoso o nunca mostró su verdadero poder al mundo. Creo que quizás se me pasó la mano, te pido disculpas, no pensé que te romperías tan fácilmente, en fin, parece que eso es todo, ahora es tu turno, ¿no es así, Shen? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. ¿A dónde crees que vas, insecto? ¿Crees que esto ya terminó? Aún puedo continuar, diría Vegeta quien se había puesto de pie como si nada luego de recibir un crítico golpe en el hígado. Zeus estaba sorprendido aunque no lo aparentaba, él juraba que después de ese golpe Vegeta no volvería a levantarse. Los demás dioses estaban sorprendidos al ver que Vegeta había resurgido después de lo que parecía ser su eminente derrota a excepción de Erebos y Tyr quienes ambos confían en la fuerza de los Saiyajines.
Shen sin duda admiraba el espíritu de lucha de Vegeta, a pesar que eran enemigos reconocía su afán de nunca rendirse. Increíble, se ha puesto de pie, diría Artemisa. Así se hace esposo, demuéstrales a estos dioses de lo que eres capaz, un golpe jamás podría frenarte, eran los pensamientos de una sonriente Leviatán. Así se hace Vegeta, tu ki volvió a incrementar, esa técnica de convertir en poder el daño recibido es increíble, se diría Goku en sus pensamientos. Veo que aún tiene fuerzas para continuar, pero es inútil, diría Sacel. Pero su ki ha vuelto a incrementar, se hace cada vez más fuerte al recibir daño, diría Erebos. Mientras tanto en el campo de batalla, la batalla legendaria entre Zeus y Vegeta. Shen no diría nada, este finalmente había terminado inconsciente, pero su regeneración acelerada estaba haciendo efecto. Pertenezco a la raza guerrera de los Saiyajines, no perderé contra ti, diría Vegeta acompañado de una sonrisa confiada. Impresionante, debo admitir que has logrado sorprenderme, aunque habría sido una decepción si hubiera perdido tan fácilmente, diría Zeus. Y entonces un resplandor iluminaría todo el campo de batalla, nuevamente el poderoso ki de Vegeta había resurgido, ahora era mucho más grande que antes, la sed de sangre y batalla se podía sentir por todo el Olimpo. De acuerdo, entonces diviérteme, no hagas que esta batalla sea aburrida, diría Zeus con una sonrisa y un tono arrogante. Vegeta habría salido entre el humo y los escombros, un caparazón de ki rodeaba su cuerpo y lo más sorprendente era su inmenso poder. Te has vuelto aún más poderoso, no está mal, diría Zeus acompañado de una sonrisa arrogante. Vegeta. Sonrisa arrogante. Vegeta al instante fue el primero en hacer el primer movimiento, pero esta vez era aún más veloz que antes, en menos de una milésima de segundos, ya se había colocado frente a Zeus con un ataque especial, la palma de un demonio. El ataque consistía en concentrar mucha energía demoníaca y hacer un ataque de telequinesis usando la palma de su mano para liberar el poder de la fuerza. Zeus no dudó ni un segundo en usar ambos brazos para amortiguar el poderoso ataque de Vegeta, sin embargo fue tan potente que hizo retroceder incontables metros a Zeus. Vegeta estaba aún con la mano extendida, demostrándole a Zeus que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Zeus estaba por decir algo al respecto pero vio enseguida que apenas había parpadeado y ya tenía el puño del Saiyajin semidemonio a centímetros de tocar su cara, por lo cual este a gran velocidad había esquivado dicho golpe pero le había pasado rozando, fue tan veloz el puñetazo que incluso un pequeño roce fue suficiente para hacer sangrar al padre de todo. Lo ha logrado, ¿verdad? Mi esposo lo logró, diría Leviatán mientras se notaba su emoción en su rostro y en su tono de voz. Vaya, realmente lo hizo. Todo pasó tan rápido, lo único que pude ver fue la sangre del señor Zeus, diría Artemisa. No puedo creerlo, ese Saiyajin acaba de llevarse la victoria, diría Baldur atónito ante lo que acababa de presenciar. El amigo de Kakaroto realmente lo hizo, me cuesta creerlo pero la sangre de padre lo demuestra, diría Hércules. Realmente se volvió más rápido y fuerte ese sujeto, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Sin duda se volvió más fuerte después de lo que parecía ser su derrota, diría Loki. No, ese Saiyajin aún no ha ganado por más sorprendente que fuese, diría Sacel. ¿De qué estás hablando? El viejo está sangrando, diría Erebos. Azazel tiene razón, ustedes no pudieron verlo porque fue demasiado rápido para sus ojos, si bien el puño estuvo por impactar el rostro de padre no fue así, padre logró esquivar en el último momento y solamente recibió un roce, las reglas decían que debe ser un golpe, no un roce, diría Kir mientras tenía una expresión seria. Los demás dioses al escuchar la revelación del ángel de la muerte sin duda se habían quedado tan sorprendidos que no dirían nada, tal parece que no era tan fácil después de todo. La velocidad de Vegeta es impresionante, apenas pude ver su movimiento, en verdad es más rápido que yo. Eran los pensamientos del ángel Azazel. Así que eso fue lo que en verdad sucedió, no puedo creerlo, diría Artemisa. Sí, fue solo un pequeño roce, diría Kakaroto. Para ganar completamente el duelo debe ser un golpe directo y limpio, diría Goku.
Lo lamento, Leviatán, parece que la victoria aún no está asegurada, diría Artemisa. ¿Por qué te disculpas? Tú misma lo has dicho, aún no, todos lo vieron, fue un roce, mi esposo está muy cerca de conseguirlo, nuestra victoria es inevitable, estoy satisfecha aún con este resultado, un demonio del clan Helsing ha hecho sangrar al dios supremo, diría Leviatán acompañada de una sonrisa de satisfacción ante el resultado. Mientras tanto en el campo de batalla, el enfrentamiento entre Vegeta en contra de Dios. Tú, gusano, ¿realmente me has hecho sangrar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez? Diría Zeus, y su herida en su mejilla había sanado rápidamente gracias a sus poderes divinos. Si un dios puede sangrar significa que no es invencible, que puede ser derrotado incluso por un Saiyajin, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada. Pero justo en ese momento Zeus habría soltado una carcajada, no se pudo contener, su carcajada había resonado por todo el campo de batalla. Sin embargo, Vegeta se mantenía firme y con una expresión serena, porque la verdadera batalla estaba por comenzar. No tenía idea que el amigo de mi nieto fuera un comediante, no me había reído tan fuerte durante mucho tiempo, pero dejemos claras las cosas, tú jamás podrías vencerme, soy el padre de todo, no puedo ser derrotado por ningún ser o criatura, diría Zeus con un tono grave en su voz. ¿Eso es lo que crees? Eso es porque nunca te has enfrentado a Super Vegeta, te demostraré de lo que somos capaces los Saiyajines, diría Vegeta acompañado de una sonrisa confiada. ¡Qué patrañas! Incluso un dios puede ser derrotado, diría Leviatán. Pero lamentablemente es verdad lo que dice Zeus, jamás ha mostrado su verdadero poder, siempre ha jugado con sus enemigos, es más, ni siquiera los considera enemigos, para él todos son presas, peleé con él con todas mis fuerzas y aún así no tuve oportunidad, diría Goku. No, eso no puede ser, hasta los dioses sangran, mi esposo lo ha demostrado, ¿verdad, Kakaroto? Diría Leviatán. Lamentablemente es verdad, Zeus no puede ser derrotado por nada ni nadie, incluso si llegara a usar mi ascenso a Arcángel, no sé cómo terminarían las cosas, Zeus jamás se ha tomado en serio una pelea, diría Kakaroto. Vegeta había vuelto a desprender un aura muy poderosa, este se preparaba para atacar, ahora tenía claro que no podía subestimar la velocidad de Zeus, pero también se sentía más a gusto después de haber hecho sangrar a Dios. ¿Qué sucede? Si no pretendes atacar lo haré yo mismo, diría Zeus. Vegeta no dudó en responder ante la provocación de Zeus, este nuevamente se lanzó al ataque con una ráfaga de puñetazos a máxima velocidad. Zeus rápidamente había usado una vez más sus antebrazos para protegerse de esa lluvia de golpes brutales. Vegeta había comenzado a conectar poderosos golpes, con cada impacto el suelo se hacía pedazos hasta formarse cráteres e incluso el Olimpo era sacudido ante el poder de los puños de Vegeta. Puedo confirmar que tu fuerza ha crecido, pero tus golpes aún siguen siendo débiles, diría Zeus mientras resistía esa feroz ráfaga de golpes. Vegeta desatado sin control soltaría un puñetazo con todas sus fuerzas, estaba cansado de la arrogancia de Zeus, pero el padre de todo liberó su última forma, el aumento de poder fue drástico, por lo cual fue aún más rápido, había anticipado el golpe del Saiyajin y este no dudó en conectarle un devastador puñetazo en todo el mentón. Vegeta volvió a escupir sangre y el tremendo impacto lo hizo retroceder incontables metros mientras sentía que sus piernas estaban por ceder. ¿Qué te parece esto? Tuve que contenerme para que tu cabeza no saliera desprendida de tu cuerpo. Esa sonrisa despiadada. El inmenso ki de Zeus pondría a temblar a los todos a excepción de algunos, el ki de Zeus era tan grande que incluso había logrado despertar al Shenkin después de la dura paliza por parte de Vegeta quedó inconsciente. ¿Qué rayos es este ki? Mi cuerpo funciona y ahora ya me responde, pero aún me siento débil, lo primordial es saber qué está pasando, diría Shen y este al levantar la mirada se llevaría una sorpresa aterradora. Y es que Zeus había decidido liberar su última forma, su forma más poderosa que se enfoca más en la velocidad y la destrucción, su poder era tan grande que la presión que desprendía su cuerpo había afectado la gravedad en el Olimpo. Ha liberado su forma final, siento que estoy siendo aplastado por su poder, diría Hércules. Si ha decidido liberar su última transformación es porque está disfrutando de más el combate y lo hace más que todo para presumir y demostrarle al señor Vegeta que no tiene oportunidad, diría Loki. Típico del viejo, le gusta presumir y demostrar que tiene el control, pero lamentablemente ahora Vegeta ha perdido toda esperanza de poder ganar, diría Erebos.
Aún con mi maldición liberada no pude igualar la velocidad de padre, en esa forma su velocidad aumenta demasiado y parece no tener límite, su ki crece incluso con cada segundo, es invencible, ni siquiera el señor Ygritte podría tener oportunidad contra su velocidad, se diría que ir en sus pensamientos. Vegeta se había recuperado del golpe, pero no sabía cómo reaccionar ante la nueva apariencia de Zeus, ni siquiera se podía acercar, el poder de Zeus era tan grande que parecía haber una barrera rodeándolo. ¿Por qué estoy temblando? No puedo controlar mi cuerpo, el ki de Zeus me resulta siniestro, esposo ten cuidado, diría Leviatán. Yo tampoco puedo dejar de temblar, ¿es que acaso el señor Zeus se ha vuelto más fuerte que la última vez? Diría Artemisa. No son las únicas, los demás hijos de Zeus también tiemblan ante su poder, diría Goku. Puede que Zeus se haya vuelto aún más fuerte o quizás nunca nos mostró su verdadero poder, incluso si tú y yo hiciéramos equipo en nuestros máximos poderes no podríamos tener alguna oportunidad, diría Kakaroto dirigiéndose hacia Goku. Vegeta, no bajes la guardia por nada del mundo, no pierdas de vista a Zeus, si las cosas se ponen feas, voy a intervenir porque también tengo que pagar mi deuda con Zeus, se diría Goku en sus pensamientos. Ahora dime, Vegeta, ¿qué es lo que harás? Diría Zeus. Para sorpresa de todos en ese momento una sonrisa se había dibujado en el rostro del Saiyajin orgulloso, a pesar de haber presenciado el grandioso poder de Zeus no había perdido su espíritu de lucha. Ya veo, entonces voy a quebrar ese espíritu de lucha, lo que hará más divertido esta pelea, diría Zeus acompañado de una sonrisa. Espero que hayan disfrutado del video amigos, antes de finalizar con el video desde ahora mismo Zurdito quiere desearles feliz Nochebuena y feliz Navidad, en estas fiestas navideñas que lo pasen de lo mejor con sus familias y amigos, también quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante tantos años, gracias por todo, nos vemos en el próximo video, saludos.